Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esta es la temporada del Chile que viene 2024, las conversaciones contingentes, la actualidad a través de todas las pantallas y plataformas de Sube la News. Hoy conversamos con el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joannet. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Ha sido una semana un poquito agitada. Yo diría un fin de semana, todo ajetreado, poner un poquito de contexto, ¿no? Sí. Amarillos por Chile, junto a Demócratas y Sentido Común, sellaron un pacto electoral para las mega elecciones del próximo día 27 de octubre. Primera pregunta, ¿cómo se gesta esta gran alianza? A ver, lo primero, nosotros hoy día tenemos un pacto con Demócratas. O sea, lo de Sentido Común, Demócratas hizo un pacto también con Sentido Común, pero es un paso que nosotros seguramente daremos, pero todavía no lo hemos oficializado. Nuestro partido es bien riguroso en ese sentido. Nosotros el fin de semana tenido esto como consejo general, pero nosotros lo llamamos encuentro. El encuentro, y en este encuentro lo que sí nos pusimos de acuerdo para que lográramos un pacto con Demócratas y con otros partidos. Y por tanto ahora comienza también ese trabajo con otros partidos de centro. Ahora tampoco hay mucho más. Eso es lo primero. La otra alternativa, naturalmente, es el Partido de la Gente, pero el Partido de la Gente tiene hoy día graves problemas internos, divisiones. Acaba de renunciar uno de los pocos diputados que también tenían. Yo creo que ya tiene un problema ideológico también, tienen un problema también de sus liderazgos, ¿no? Esos partidos cuando se forman así, de mucho caudillo, etcétera, a veces tienen ese tipo de problemas. Nosotros, Amarillo, un partido más procedimental, tiene harta figura. Tiene casi muchas figuras de la exconcertación, lo cual también es una fortaleza, pero hay mucha discusión. Entonces nosotros hemos discutido el fin de semana una buena discusión política, ideológica, y finalmente hemos llegado a esto que es un gran pacto de centro, que es Centro Democrático. Así se va a llamar. Nosotros creemos que el centro quedó despoblado hace muchos años, no solamente en el contexto de estallido social, sino hace bastantes años más. Se fue un poco, yo iría denostando al centro. No, es que el centro, la verdad que esta cosa, en la medida de lo posible, que esto no son 30 años, son 30 pesos, que la política de los acuerdos, que era tan mala, que hoy día se releva. Finalmente el centro quedó absolutamente vaciado. El gran partido de centro era la Democracia Cristiana finalmente tomó un camino hacia la izquierda y hoy día nosotros queremos repoblar nuevamente el centro, porque creo que este país para avanzar requiere acuerdos y eso es fundamental. Y por eso hemos hecho este acuerdo con Demócratas y hoy día estamos ya trabajando para las elecciones municipales, consejeros regionales, gobernadores y alcaldes. Hablando de Demócratas, la senadora y presidenta de Demócratas, sí, Jimena Rincón, publicó en sus redes sociales, abro comillas, Centro Democrático le dará al fin una opción de centro para la ciudadanía que está cansada de los extremos. ¿Qué lo distancian a ustedes de la izquierda y la derecha? Lo primero que en esto, y para la gente que nos está mirando, llegar y decirse de izquierda o derecha, yo vengo de una cultura centro-izquierda. Mi padre fue preso político, torturado en dictadura, era dirigente sindical de la Cobra. Yo fui opositor a la dictadura de Pinochet. Yo ya tengo bastantes años, ¿no? Tengo 56 años, fui dirigente estudiantil, presidente de los estudiantes de la Universidad de la Frontera, en Temuco, porque soy de Temuco. Entonces, yo vengo de la cultura de la concertación. Pero hoy día definir izquierda y derecha como se definió originalmente, es mucho más complejo. La izquierda y la derecha surgen después de la Revolución Francesa, girondinos, jacobinos, uno se pusieron a la izquierda, otro a la derecha, libertad, igualdad, y así comenzó a evolucionar durante 200 años. Pero nunca hay que olvidar que la Revolución Francesa nos dejó 3 conceptos, no 2, libertad, igualdad y fraternidad. Y por tanto la fraternidad es política. Si bien la fraternidad tiene sus orígenes, son cristianos, ¿eh? El primero que habla de fraternidad es Cristo, Adelfos, Adelfotes, Adelfoi, Filadelfia. De hecho hay una ciudad y una buenísima película y una mejor canción todavía que se llama Filadelfia. Digo mejor canción porque soy fanático de Bruce Springsteen, así que siempre digo eso. Y por tanto, esa es la fraternidad cristiana. Pero la fraternidad política se la da a los revolucionarios franceses. Bueno, ahí se configura esto la izquierda y la derecha. Ahora, paréntesis. Sí. Tomando las palabras de Jimena Rincón, no es tan difícil definir izquierdas y derechas cuando lo que ella plantea es que Chile está cansada de los extremos. Sí, pero por eso quisiera. Y cuando hablamos de extremos no es tan difícil definir aquello. Pero hoy día la cuestión no es tan blanco y negro siempre. Primero porque enfrentamos un mundo muy distinto al de 200 años, al del golpe también de 1973, al de la dictadura de Pinochet. Es otro mundo.
Hoy día tenemos problemas distintos, la delincuencia, etcétera, que no solamente en Chile, sino que ya es supranacional. Tenemos el tema migratorio, que no era un tema de agenda, por ejemplo, en los 2000. Para nosotros teníamos migrantes, pero llegaban a trabajar, pero hoy día es un tema de agenda. Pero, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial es un tema de agenda. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de ese tipo de cuestiones y que eso supera a la izquierda y la derecha. Y que son temas mucho más contingentes de la cosa, yo diría, de chapucería, de la cosa chica, que el carguito, que esto, Entonces, yo lo primero que siempre trato de redefinir, primero, porque es re fácil decir, usted es de derecha, y te dice, usted es conservador. O sea, quiere decir que solamente la derecha tiene el monopolio de la seguridad. O sea, dejémosle a la derecha el tema de la seguridad. No, pues. Los países hoy día, el tema de la seguridad, la migración, son temas que son mucho más transversales que la izquierda y la derecha. La derecha y la izquierda se diferencian fundamentalmente en el concepto de libertad e igualdad. ¿Cómo en definitiva podemos definir esos temas? Y en eso yo siento que hay una pobreza en el debate, porque es al final cuál es el rol del Estado. Entonces la derecha dice, no, menos Estado. Sí, menos Estado con la delincuencia que tenemos. O sea, menos Estado. Yo quiero más Estado, pues. Yo quiero más carabineros en las calles. Yo necesito más Estado, porque mientras más Estado tenemos, cobijamos, protegemos a la ciudadanía. Porque el Estado, además, a propósito de la Revolución Francesa, lo que hizo fue un acuerdo con la gente. Le dijo, mire, yo le voy a quitar la libertad, pero le voy a proteger. Yo le voy a dar seguridad pública. Es el primer acuerdo del Estado, del contrato social con la ciudadanía. Y eso no lo está cumpliendo. Entonces, uno hoy día, cuando se pone a debatir esto de izquierda y derecha, yo creo que aquí lo que hay otra cosa, que tiene que ver con discusiones que son un poquito bizantinas a veces, en el sentido de que hoy los extremos no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo escucho al Partido Republicano reivindicar permanentemente, algunos, no todos, la dictadura de Pinochet. Eso es una cuestión absolutamente impensada. O sea, es una locura. Uno no puede justificar una dictadura que violó los derechos humanos aquí ni en ninguna parte. Ni aquí, ni en Cuba, ni en Venezuela, en ninguna parte. Entonces, ¿pensada, anacrónica o inmoral? ¿Cuál es su mirada? No, en ese sentido la política tiene fundamentalmente, lo cruza la ética, pero en este caso lo cruza la moralidad política. La moralidad política existe como concepto. Hay un autor inglés buenísimo, David Hedlund, que trabaja la moralidad política. Y por tanto, es inmoral políticamente. Nadie reivindica en Alemania a Adolf Hitler. De hecho, dije Adolf Hitler porque me recordé que en Alemania muy poca gente, o casi nadie se llama Adolf hoy día. O sea, de eso estamos hablando. En Alemania hay dos partidos que están proscritos, el nacionalsocialismo y el comunismo, porque en ambos casos hicieron un daño a las libertades públicas y a los derechos civiles. Entonces, eso por una parte. Pero por el otro lado, no vengamos también a reivindicar, en el caso, por ejemplo, del Partido Comunista, a reivindicar regímenes como el régimen venezolano, que tiene una diáspora de 8 millones de venezolanos fuera de su país. Y estamos hablando del país más rico de América Latina. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene las mejores playas. Yo no las conozco, pero me han dicho que Margarita, San Roque, esas cosas son una cosa increíble. Tiene agricultura, ganadería. Entonces, si vamos, o sea, en esto, por eso yo creo que más que una discusión de izquierda y derecha, aquí lo que tenemos son discusiones de tratar de defender ciertos espacios para poder, en definitiva, agrupar una tribu, agrupar un grupo de personas que los sigan. Entonces hay gente que sigue al PC así, cerrada. Y otra gente que sigue a los republicanos, como ahora. Digan lo que digan. Yo Diputado, creo que ¿y por qué no ver a su partido aliado con el socialismo democrático? Se lo planteo porque en su propia declaratoria, ahí confirmado en el pacto electoral, dice que Amarillo se denomina como continuadores ante los nuevos desafíos de lo realizado por la concertación de partidos que condujo exitosamente la salida dictatorial, dirigió al país por años, logrando el mayor avance económico y social de nuestra historia. Entonces uno se pregunta, bajo esa lógica, ¿no? ¿Por qué no existe un voluntarismo hacia sus ex camaradas del socialismo democrático? Por dos cosas. Primero, porque está en el gobierno, nosotros somos opositores al gobierno. Y segundo, porque fueron ellos los que capitularon o renegaron de la concertación, nos fuimos nosotros. Ellos, en definitiva, ellos están en el gobierno, ellos dijeron, mire... Pero hoy gobiernan con ex miembros de la concertación. Claro, pero gobiernan con la izquierda populista y radical. Cuando yo hablo de izquierda populista y radical no lo digo en términos peyorativos, yo lo digo justamente en conceptos que ellos reivindican. O sea, Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix son los inspiradores de Revolución Democrática y ellos hablan de populismo izquierda, ¿no? Entonces, radical. Por tanto, hoy gobiernan con el Partido Comunista, con el populismo izquierda radical, y por tanto, en ese contexto es muy poco lo que podemos avanzar con ellos. Nosotros reivindicamos otro tipo de política. Nosotros, la política de los acuerdos,
alguien de mala forma trató de alguna manera que la política, en la medida de lo posible, era una cuestión de transar. No, po. La medida de lo posible es lo posible. Yo soy católico, tengo fe, creo en Cristo, en fin. Para nosotros los católicos, lo imposible lo hace Dios, po. Pero lo posible es lo que podemos hacer. Y en la medida de lo posible, ¿fue imposible un pacto con Chile Vamos? Entendiendo, por ejemplo, que se les vio ahí en el homenaje al expresidente Piñera. Sí. Todo indicaba que por ahí podía existir algún tipo de alianza. O sea, lo que pasa es que el acto del presidente Piñera, yo lamenté que no fueran todos los partidos. Yo he ido a todos los actos que se han hecho al presidente Allende. Mi padre fue opositor al presidente Allende. Fue mi padre, ¿no? Yo no respondo, digamos, por lo que hizo o no hizo políticamente, la dirigente sindical. Yo voy a ir a todos los homenajes que haya que hacerle al presidente Allende, al presidente Alessandri, al presidente Frei Montalva y al presidente Piñera. Una mirada republicana. Pero por favor, si es que de eso estamos hablando, cuando digo yo, el tema de los extremos no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con no entender lo que tenemos que hacer en política. Mire, te voy a dar un ejemplo, y le recomiendo a todos los que están viendo en este momento en su casa. Hay un libro de Obama que se llama Tierra Prometida, que es un libro bien gordito pero muy entretenido. Y ahí cuenta Obama cómo primero llegó a ganar la presidencia, cómo llegó a ser, primero era como una especie de core, era diputado regional, y después cómo llegó a ser senador y después presidente de la República. Y ahí cuenta cuando él tiene que asumir el gobierno. Entonces cuando tiene que asumir el gobierno, el ministro de Defensa de Bush, Gates, Obama va a hablar con él y le dice: yo quiero que tú te quedes como ministro de Defensa. Y Gates dice que esa cuestión es... Entonces Obama, muy práctico, primero le dice: estoy en 2 guerras, guerra de Irak y guerra de Afganistán, y quiero además sacar las tropas de Irak. Estamos hablando de otra dimensión de política. Yo no entiendo al ejército norteamericano. O sea, imagínate lo que es entender al ejército norteamericano. Segundo, yo necesito a alguien de confianza, un hombre de Estado, que me ayude en esto. El ministro, que era un republicano. Y Gates le pregunta: ¿por qué? Por lo que te estoy diciendo. Cuando Obama se va, le dice al que era su asesor, su jefe de gabinete, oye, el asesor le dice al presidente Obama, le dice: bueno, Gates, me dio una gran impresión. Y la respuesta de Obama fue: ojalá nosotros le hayamos dado la confianza a él. No la confianza que... Entonces, o empezamos a mirar la política pública y la política en términos más republicanos, en el buen sentido de los republicanos, y no esta chapucería y trinchera, porque el país, por Dios que está detenido, y este es un país que tiene tantas oportunidades si es que nos ponemos de acuerdo en las cuestiones mínimas o los máximos para sacar el país adelante. Si nos ponemos de acuerdo para terminar con la delincuencia, lo vamos a hacer, pero no nos ponemos de acuerdo. Diputado, no han estado nunca en la papeleta como Amarillos por Chile. Entonces, la pregunta es: ¿a quién representa Amarillos? Representamos al sentido común, a la gente sencilla. Hay un poema de Neruda maravilloso a propósito, se llama Oda a la crítica, que se lo aprovecho de recomendar, donde en definitiva, finalmente Neruda, después que la crítica lo destroza, dice: al final me voy a ir a vivir con la gente sencilla, ¿no? Un poema maravilloso. Yo creo que nosotros representamos a la gente sencilla, modesta, normal, la gente que la clase media que se construyó en la Concertación. En la década del 80 y el 70 no existía ya la clase media. Estaban los ricos, que eran muy pocos, gente que trataba de sobrevivir, los miserables. Teníamos un 50% de pobreza, dentro de los cuales estaba mi familia. Por tanto, hoy día, después se construyó una clase media, gente con sentido, en fin. Y yo diría que nosotros representamos a ese sentido común, a esa gente sencilla, normal, que todos los días camina, va a su trabajo, que quiere sacar a su hijo adelante, que está endeudada, pero que necesita que el país funcione. Diputado, y el país no está funcionando. Ustedes se han compuesto, ¿no? Se han constituido como partido político principalmente a través de exintegrantes de partidos políticos e independientes. Sí. Le quiero preguntar sobre su postura respecto de los datos de la encuesta Cadem sobre el sistema político. Fíjese que el 59% de las personas cree que debiesen terminar sus funciones diputados o senadores que renuncien al partido por el cual fueron electos. Muchos dicen que es una suerte como de publicidad engañosa. Sí. Soy represento a tal colectividad o a tal partido, y cuando ya tengo poder de decisión y voto en el Parlamento, me hago independiente, un díscolo, o me mando a cambiar y formo otro partido político. Ustedes están constituidos de cierta forma de ese lugar, ¿no?
¿Qué opinas sobre esas cifras de CADEM y sobre el castigo que ejerce la ciudadanía a quien llega desde un lugar y después se convierte en otra cosa? No, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Eso se llama transfugismo político. Así se llama. Así la ciencia política lo define como transfugismo político. En los países donde más hay transfugismo es, por ejemplo, Rusia, que son cooptados los diputados. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo quiero decir que yo fui independiente en la lista del Partido Radical, pero como independiente. Y finalmente después formamos Amarillo y, por tanto, no me fui a ninguna parte. Yo milité en la democracia cristiana 34 años y me fui hace como 6 años atrás. No era diputado, nada. Desafección ideológica y sobre todo falta de fraternidad interna. Y por eso me fui. Sigo siendo humanista cristiano. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que aquí hay que tener mucho cuidado con una cuestión que se ha planteado estos días respecto, dicen, del cambio del sistema político. Primero, está mal planteado, es cambio del sistema electoral. Entonces, para entender, usted me dice que quien llega desde un lugar y luego, siendo un parlamentario, se cambia de equipo, esa persona no debiese seguir yo en eso estoy de acuerdo. Como parlamentario. Estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Pero esto es una reforma mucho más compleja que tiene que impactar naturalmente al sistema electoral. El sistema electoral fue mal construido. Nosotros tenemos un sistema electoral anteriormente que era el binominal y se cambia por un sistema proporcional corregido. Nunca fue corregido. Y como no era corregido, se ocurrió esto de la fragmentación y hoy día tenemos más de 20 partidos. Entonces, cuando uno hace una reforma, como la reforma electoral anterior estuvo mal hecha, porque además se hizo en un contexto de haber terminado con el voto obligatorio. Yo lo dije, de hecho lo escribí en un artículo. Entonces, el tema es el siguiente. Primero, en este momento que está terminando el gobierno del presidente Boric, o está, digamos, no terminando, pero está en la última parte. Segunda parte. Los que impulsan esto son los gobiernos, y hay 2 momentos para impulsarlo. O al final, para que haya una discusión para la próxima legislatura, o en un programa de gobierno. Y aquí lo que tiene que haber es un cambio al sistema electoral, sí, pero la discusión tiene que darse después, no al sistema político, porque si cambiamos el sistema político estamos hablando sistema de gobierno, sistema partido y sistema electoral. Y no queremos, por lo que yo no he escuchado, nadie ha planteado que vamos a tener siempre presidencialismo o parlamentarismo. Aquí lo que se ha planteado es una reforma electoral que tiene que ver con cómo logramos que no esté tan fragmentado el sistema. ¿Usted cree que si se evita la fragmentación, también se evita ¿cómo lo llamamos? ¿Transfugismo político? De transfugismo político. O sea, eso se puede evitar fundamentalmente con un buen sistema electoral, porque, por ejemplo, el binominal tenía esa gracia, que si tú no ibas en un partido o en un pacto, era muy difícil que saliera, a menos que fuera un independiente con una gran votación, que podía darse en algún caso, pero muy poco. Y con el sistema electoral eso se puede, pero efectivamente la norma, puede haber una norma que para eso no tenemos que cambiar el sistema electoral, que señale lo que tú acabas de señalar, Ignacio, que es que aquellos parlamentarios que han sido electos en un partido no se pueden cambiar en la legislatura si no pierden su cargo. A mí me parece bien eso. Diputado, ya que me lo señala, ¿no? Comienza el segundo tramo, el segundo tiempo del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo evalúa el actual gobierno? A ver, yo de verdad hubiera esperado mucho más, pero creo que, este es un gobierno, como digo, montones de errores, pero se puede pedir en momentos. El primer momento fue hasta el 4 de septiembre de 2022 y creo que el gobierno cometió un grave error de haberse involucrado en esa campaña y los resultados están a la vista. Yo lo evalúo bastante mal. Primero porque los resultados están ahí, en todo sentido. En materia de seguridad estamos mal, en materia de salud tenemos 25.000 personas que mueren al año esperando listas de espera. En materia educacional, para qué decir, tenemos, no solo nos hemos retrasado, sino que tenemos los problemas como en Atacama. En materia económica, si hay que destapar champaña por crecer un 0,2%, yo vengo de la tradición de la concertación, donde crecíamos al 4,5% y si crecíamos al 3 o 4%, eso para nosotros no era bueno, de eso estamos hablando. Y sobre todo yo creo que tenemos un problema de liderazgo presidencial, claramente. Falta un presidente que ordene. Tenemos una ministra de Interior que anda apagando incendios por todas partes. Yo tengo una gran opinión de la ministra de Interior. A veces difiero en cuestiones con ella, pero creo que ella hace un gran esfuerzo. Ahora usted me dice un presidente que no ordena, pero justamente ese es el discurso del presidente Boric hoy. Un gobierno que ordenó una administración muy desordenada que había recibido.
¿Qué opina de sus palabras? ¿Está A ver, de acuerdo? Yo creo que, de hecho, escribí un libro, se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno. Hay una idea fuerza del presidente por estos días que tiene que ver con eso, con el orden, con restablecer el orden de un país que se recibió con mucha fisura en muchos aspectos. Yo le voy a dar un punto al presidente Boric o al gobierno, en el sentido de que yo creo que el gobierno del presidente Piñera le faltó autoridad política. Autoridad política en el sentido de un norteamericano, se llama John Rawls, que tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, muy interesante el libro, y que pone la autoridad política medible. O sea, tú puedes, a través de varios elementos, decir, mire, yo por ejemplo digo Patricio Elwin, y los que tenemos memoria sabemos que don Patricio, cuando mandaba. Uno dice Eduardo Frei, no, es que era fome y todo, pero hizo acuerdos comerciales y gracias a eso Chile es lo que es. Ricardo Lago. Michelle Bachelet. Uno tiene ciertas figuras que uno decía. Y yo creo que después del 18 de octubre de 2019 el presidente Piñera se notó que en definitiva ya no tenía el cambio puesto en quinta o en sexta. El cambio lo bajó a tercera porque era un país que finalmente se le fue un poco de las manos. ¿Se podía tener algún tipo de autoridad política o presidencial en ese contexto? Sí, yo creo que se debería haber previsto. A ver, yo he estudiado bien el fenómeno porque además escribí un libro, estuve un año sentado porque me tocó la pandemia. Primero, lo que ocurre en torno al estallido social era que habían protestas estudiantiles que perfectamente con una medida se podía haber inmediatamente terminado con eso. O sea, si el presidente Piñera, y lo he conversado con Gloria Hood, que era ministra de Transporte, y ella se lo planteó al gobierno, ¿qué hubiera pasado si el presidente Piñera hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer que a partir de mañana el metro y la locomoción colectiva para los adultos mayores cueste 100 pesos o no cueste nada, a todos? ¿Cuánto más va a costar eso? ¿10, 20, 30 millones de dólares? ¿Cuánto costó solamente la reparación del metro? Fueron 300 millones de dólares. ¿Cuánto nos costó al país en total? Todo lo que ocurrió en torno al estallido social, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Por tanto, la pérdida no era nada. Pero no tomaban esas medidas por la típica cuestión ideológica, ¿no? Que el Estado, que cómo vamos a regalar. Y la verdad que a mí me parece justo, por ejemplo. ¿Qué pasa si se hubiera tomado una medida como esa? O se hubiera tomado una medida con los estudiantes. Inmediatamente se desacelera eso. Pero finalmente ahí lo que hubo fue un control respecto al tema de la seguridad. El presidente Piñera dijo en marzo del 2020, dice, no, es que no teníamos los suficientes carabineros para poder resguardar todas las estaciones de metro. Eso no es así. Yo era intendente de la Araucanía cuando se movió a Celestino Córdoba, yo era intendente de la Araucanía cuando nosotros desalojamos la CONADI, y yo no le puedo contar lo que hicimos porque son temas de seguridad, pero teníamos los carabineros suficientes para garantizar toda la seguridad de la Araucanía en el momento que hicimos eso. Porque en definitiva, cuando desalojamos la CONADI, desalojamos el seminario mayor, sabíamos que teníamos cierto grupo. Hay una persona que está detenida que mató al cabo Naín, a Eugenio Naín, que estaba en la toma del seminario mayor. Sabíamos perfectamente con quién teníamos al frente y qué nivel de organización tenía. Y por tanto sabíamos con cuántos carabineros podíamos contar. Y quiero decirle que contamos con más carabineros que los que el presidente dice que pudo haber contado para haber protegido las estaciones del metro. O sea, yo creo que ahí lo que no se estuvo preparado, yo creo que se minimizó absolutamente lo que venía, y yo creo que se les fue de las manos, y más encima estamos en guerra, eso, y finalmente la ciudadanía tomó una cuestión que en una primera etapa era una cuestión de orden público, pero que eso fue creciendo y no hubo manejo. Y finalmente eso... Bueno, hay un tema, podríamos decir, hasta atávico, y que tiene que ver con, por ejemplo, la falta de inteligencia, labores preventivas versus labores reactivas. Y por eso le pregunto, en el actual momento que está viviendo Chile, ¿cómo se puede enfrentar la crisis de seguridad que vive el país hoy? Hay varias balas de plata, porque me han preguntado. La primera bala de plata son más carabineros. Nosotros tenemos, según la OCDE, un déficit de un 40% de carabineros. El año antepasado egresaron en total 800 carabineros, pero 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar 1.500 carabineros, estupendo, pero 2.500 van a ir a retiro. Siempre hemos ido retrocediendo. Hace años atrás, Chile presentó un programa que está dentro de los 3 programas en el mundo más destacados. Plan Cuadrante. El Plan Cuadrante no existe ya. Es un plan extraordinario porque uno anda por las calles, conoce a su carabinero, sabe el número, nos daban el número para llamar por celular. El carabinero llegaba al tiro, andaba con una carabinera, iba a decir una paquita. Pero ahí los teníamos, eran nuestros carabineros. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque no tenemos carabineros. Cuando tú viniste para acá, Ignacio, ¿te encontraste con algunos carabineros? No, ninguno. Poco. Bueno, ¿hay que hacer una ley para tener nuevos carabineros? No, pues.
el año pasado, 15.000 jóvenes quisieron entrar a Carabineros, pero tenemos dos problemas. Primer problema, que no tenemos dónde formarlos. O sea, nuestra máxima capacidad son 1.800, 2.000, eso. Y siempre hay un 10%, 15% que cae, porque es natural, igual que en la universidad, entra y no todos terminan, es así. Por tanto, el segundo problema es que yo se lo planteo al ministro de Hacienda, y mientras el ministro de Hacienda no me dé eso, yo no le voy a dar ni un espacio, que es el siguiente. Yo le presenté una indicación y él me dijo, retírela, porque si no nos va a echar a perder la ley de presupuesto, que es que a cada carabinero que está estudiando, un muchacho, se le pague 300.000 pesos. ¿Sabes cuánto se les paga hoy día de mensualidad? 60.000 pesos. El problema es que hoy día los formamos 2 años. Y le decimos al carabinero, usted puede tener hasta 30 años. O sea, de 20 a 30. Un muchacho incluso que tiene un arito, que tiene sus tatuajes, eso ya no es ya por eso no quedan fuera. Pero ese muchacho, que fundamentalmente vienen del sur, de la Araucanía, tiene familia, tiene una señora y una guaguita. ¿Tú crees que alguien se va a motivar con 60.000 pesos durante 2 años? Entonces, ¿por qué no les pagan 300.000 pesos? Los muchachos, los conscriptos del servicio militar. ¿Quiénes hacen el servicio militar? La gente más modesta, la gente más humilde, y no les pagan nada. Entonces, ¿cuánto nos cuesta eso? Si nosotros formáramos 6.000 carabineros al año, nos costaría 11.000 millones de pesos. Eso para el presupuesto del Estado es una bicoca, es nada. Entonces, primer problema, no tenemos dónde formarlo, y segundo, se les paga poco. ¿Esa es la única solución? Esa es la primera bala de plata. ¿Tener más carabineros? Eso ayuda extremadamente, porque imagínate si tuviéramos tenemos hoy día más o menos 56.000 carabineros, teníamos como 60, se ha ido disminuyendo. Suponte que tuviéramos 100.000 carabineros. El crimen, el delito, lo vamos arrinconando. Entonces ahí vamos a la otra etapa. Pero primero tenemos que tener carabineros, porque tenemos que tener capacidad de reacción. La posibilidad siempre para poder evitar y detener el delito es tener capacidad de reacción y la prevención. La otra bala de plata es la prevención, pero hoy día necesitamos reacción. Y para eso necesitamos un Estado que trabaje, cobije el tema de la familia, justamente de una perspectiva de cómo sacamos a los jóvenes de la delincuencia. Y para eso nosotros necesitamos 2 cárceles de alta seguridad para poder segregar a las bandas, porque las bandas siguen operando. El año pasado el negocio del crimen organizado significaron 250.000 millones de pesos desde las cárceles. En Chile, según hay una organización que se llama King College, que es como la ANI de los británicos, el King College dice que en Chile se lavan entre 5.000 a 10.000 millones de dólares al año. 5.000 a 10.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de un negocio de este porte. Bueno, por tanto, y eso se hace también desde las cárceles. Estamos 2 cárceles de alta seguridad y 4 cárceles de mediana complejidad. ¿Para qué? Para ayudar a esos jóvenes. Porque en la cárcel el trabajo es un beneficio, en la cárcel tú te ganas, es un premio. Y ahí, en definitiva, nosotros tenemos que cortar el delito. No todos vamos a poder salvarlo, pero tenemos que salvar, ojalá, la mayoría. Y para eso también tenemos que meternos a trabajar las poblaciones. Pero es una segunda etapa. Hoy estamos en estado crítico y para eso requerimos más carabineros. ¿Por qué cuesta tanto tener los famosos inhibidores de teléfonos celulares en las cárceles en Chile? Por 2 cosas. Primero, porque hay que buscar una tecnología que es cara. Yo estuve en esa discusión porque yo soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Esa tecnología es cara, pero además hay un elemento y que vamos a ver cómo vamos a reaccionar. Los presos van a generar problemas por ese tema, porque los presos sienten que es casi como normal que ellos tengan celulares adentro, sí, casi todos tienen. Entonces, pero esa es una medida chiquitita, parche. Si aquí la medida final es aumentar la dotación de carabineros en 40%, aumentar la dotación de gendarmería en 20% y aumentar la dotación de detective en 20%. Para eso yo creo que hay recursos, pero el problema es que yo creo de verdad que no hay capacidades. Diputado, usted en abril del año pasado dijo en Radio Cooperativa que quien debilitó a Carabineros no fue el presidente Boric, fue el expresidente Piñera el que tuvo 4 generales directores. ¿Sigue pensando lo mismo? Sí, lo sigo pensando. A ver. ¿Fue el expresidente Piñera quien debilitó a la institución de Carabineros? Mire, yo le tengo harto aprecio al presidente Piñera, fui a su homenaje, pero yo creo, o sea, cuando usted tiene una crisis política, usted no puede debilitar a Carabineros. Teníamos una crisis política y social y de seguridad. ¿Se acuerda? ¿Qué hizo? Primero fue Villalobos. El día que asume el presidente Piñera, le dice que lo espera al general Villalobos con todos los problemas que usted quiera. La presidenta Bachelet lo aguantó y le pidió la renuncia. Asumió el presidente, el general, se me olvidó ahora, pero asume un segundo general.
viene lo del caso de Catrillanca, ¿se acuerda? Sí, claro. Fusible. Ahí los fusibles son políticos, no los carabineros. Y después viene el general Rosas. Viene lo estallido social y viene finalmente Yáñez. Uno no puede terminar con 4 generales, no puede. O sea, ahí los fusibles son políticos. Y ahí tenían fusibles o los intendentes o los ministros, en fin. Entonces, eso por una parte. Y lo segundo es que tampoco se hizo nada para aumentar la dotación de carabineros. Lo que acabo de decir yo. ¿Por qué no aumentamos la dotación de carabineros? ¿Por qué no creamos más escuelas? Hoy día, de hecho, con el gobernador Rivas, que es el gobernador de la Araucanía... Ahora, paréntesis, ¿cómo se hacen todas estas inyecciones de recursos enormes, ¿no? Que implicaría toda esta... Ignacio, tampoco son toda tan esta ejecución Ignacio, si la oposición no quiere un pacto fiscal. Es que no se requiere pacto fiscal. No se requiere pacto fiscal. Eso te dice que la plata está para eso. La plata está. Imagínate que solamente aumentar el sueldo a los carabineros significaría que todo este tema de las fundaciones, que pintar fachada y cosas así, de cientos de millones de pesos, 11.000 millones de pesos al año. Si sumas toda la plata de las fundaciones, todo lo que se ha perdido, son mucho más, son como 30.000 millones de pesos. O sea, la plata está mal distribuida y mal gastada. Si nuestra prioridad, por ejemplo, si Chile tuviera un problema, el problema fundamental fuera salud, tenemos que concentrar todos los recursos y tratar de ahorrar. De eso se trata, porque estamos en vacas flacas. ¿Ah? Te lo dice alguien que viene de una familia de 16 hermanos, una familia modesta de Temuco. Mi mamá, naturalmente, cuando teníamos problemas, y si un hermano estaba enfermo, bueno, había que apretarse nomás, porque había que sacar al hermano enfermo, por las drogas, las pastillas, no sé, por los medicamentos. Ya otras cosas no se podían hacer. Aguantarás con los zapatos nomás, tendrás que llevar los zapateros, etcétera. Yo me estoy refiriendo es que los recursos para que no son, mira, si no se trata de comprar más, te fijas que te han comprado hartos vehículos, y yo felicito eso. Este gobierno ha comprado más vehículos que ninguno, extraordinario. Salvo en los vehículos blindados de la Araucanía. Nosotros con la presidenta Bachelet y con Jorge Burgo compramos 30 Mowat, vehículos de verdad, los Panhard, perdón. El Mowat compró el presidente Piñera. O sea, el presidente Piñera trajo unos Mowat que son estos de la Armada del año 81, los pintaron verde y se lo llevaron para la Araucanía. No sirven para nada. Nosotros compramos Panhard, franceses, como decía, nuevos de paquete, como decía don Francisco. Y eso lo pusimos. Entonces, eso es súper bien. Diputado, pero lo que requerimos es poner dinero para hacer más escuelas de carabineros. Los gobiernos regionales quieren. Pero dame medio segundo. El otro día estuvimos en La Moneda. Entonces viene Carabineros y dice, sí, pero son como 7 años. No. 7 años en que vamos a hacer una escuela de carabineros. 7 años se demoran en hacer una cárcel. O sea, ¿sabes lo que dijimos con el gobernador? Tratemos una consultora, mandemos a hacer el estudio, construyámosla y ahí está. O sea, el Estado, entonces en eso se requiere voluntad. Que el subsecretario de Interior diga, ¿saben qué? Vamos a hacer el próximo año y el próximo año estamos inaugurando. Y vamos a mandar una ley para que varios de esas cuestiones que son las cortapisas, que este permiso para tal cosa, no se pidan y empecemos a tener escuela de carabineros, cárcel, etcétera. Diputado, hablemos del llamado criterio TOA. ¿Debiese renunciar el general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, al alto mando de la institución, entendiendo que se enfrenta todavía varias semanas previas a su formalización? No, por ningún motivo. Yo creo que la ministra ahí se pisó la cola. Ella tiene harta experiencia, pero a veces también, como está con el gobierno apurado y como tiene una tensión interna por la presión fundamentalmente de la izquierda y del PC, tiene que dar respuesta a ese mundo. El general Yáñez y el general Rosa fueron mandados por el gobierno de la época, por el Estado, a poner orden. Porque en el fondo, ¿qué hubiera pasado si el general Yáñez sabe que yo no voy a ir? Yo no voy a arriesgar a mis carabineros con este nivel de violencia que hay. Eso es sedición, lo echan inmediatamente, lo meten preso además por no hacer caso. El general Yáñez lo que hizo fue cumplir órdenes. Entonces, yo creo que aquí está mal pensado además. Creo que ahí lo que ocurrió es que el ministro de Justicia se pisó también la cola solo, porque el ministro de Justicia va a un programa de televisión y dice que todas aquellas personas que se han formalizado debieran renunciar, pero es que el caso de Sergio Muñoz y el general Yáñez son muy distintos, porque el general Yáñez cumplió órdenes que en su momento le dio el gobierno para restablecer el orden público. Y por tanto, él cumplió las órdenes que en definitiva emanaban del Ejecutivo de la época. Y como esto es continuidad, el Ejecutivo de la época es continuidad con el actual Ejecutivo. ¿Él debiese entonces permanecer en su cargo? Absolutamente, y además tenemos que darle señal a Carabineros. Sí. Mire, Carabineros estuvo, sobre todo en el contexto del estallido social, por eso digo lo que digo del gobierno del presidente Piñera. Lo digo responsablemente.
Carabineros era la carne de cañón y nadie lo respaldaba políticamente. Y los carabineros es gente sencilla, gente que en la noche llega a su casa. La cantidad de gente de carabineros que renunciaron. ¿No hubo abusos? Sí, hubo. ¿No hubo violaciones a los derechos humanos? Hubo, sin lugar a dudas. Y eso tiene que investigarse, tiene que haber proceso, tiene que funcionar la justicia. Pero no vamos a generalizar. Yo tenía una teniente capitán. ¿Y la responsabilidad política respecto de eso del general Yáñez? Pero no es no, porque él no tiene responsabilidad política, él tiene responsabilidad administrativa. La responsabilidad política lo tienen fundamentalmente el gobierno, que en definitiva le dice que general Yáñez haga esto, con los medios que usted tiene. Los ministros a cargo en su minuto, digamos. Claro, con los medios que tiene. Él tiene que responder con los medios que tiene, no tenía más. Es que lo que tenían escopeta, bueno, no tenían otras. ¿Por qué no tenían taser? Bueno, vean por qué no. Taser son las pistolas estas eléctricas para que la gente que no está viendo, ¿por qué no tenían eso? Bueno, pero eso lo ve una investigación objetiva. ¿Y su responsabilidad administrativa? Pero eso tenía que verlo el proceso, porque usted no puede condenar a alguien, sobre todo en este tipo de temas, cuando fue mandado, antes de que en definitiva los tribunales dictaminen que efectivamente ¿Usted fue separa responsable. entonces lo que ocurrió en la PDI respecto de lo que ocurre en Muy Carabineros? muy distinto, porque Por algo, hoy me día refiero por algo técnico, ¿no? Sí. La figura de la formalización, independiente que sean casos totalmente, estamos de acuerdo. General Ahí. Muñoz, el director Muñoz no fue mandado, el director Un Muñoz. caso es de corrupción y Claro. lo que está enfrentando Yáñez es otra cosa. Claro, o sea, lo que tenemos ahí son tráfico de influencia y lo de Yáñez tiene que ver con que en un momento donde, digamos las cosas como son, si ahí estuvo a punto de caer la República. Ahí hubo gente en definitiva que quería que votara al presidente. Hubo 2 acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera. O sea, si alguien hoy día, por cualquier cosa, yo he escuchado en la Cámara, que han cuestionado al presidente Boric porque dice que a veces está como ausente, que no sé qué cosa, no sé qué. Si a alguien se le ocurriera acusar constitución al presidente Boric, yo por ningún motivo. Soy el primero en oponerme. O sea, es que tenemos que guardar, lo que yo digo, guardar la República. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, tenemos que ser capaces de impulsar políticas públicas, porque si no vamos a estar siempre con esto, en la pelea corta. Y en la pelea corta el país es el que pierde, la gente más sencilla sobre todo. Diputado, según datos de la encuesta CADEM, la alcaldesa Evelyn Matei lidera la carrera presidencial de forma bastante holgada. De hecho, le ganaría a cualquier contrincante en todos los escenarios posibles. Esto es como un videojuego. O sea, game over. Así es. Y la alcaldesa Matei gana en cualquier escenario. ¿Persiste en Amarillos la idea de impulsar como precandidata a la figura de Soledad Alvear? A ver, eso fue una información que salió. Amarillo no lo ha planteado, pero Soledad Alvear es sería una tremenda candidata, y para qué digo sería una tremenda presidenta. O sea, Soledad Alvear fue ministra de la Mujer, fue ministra de Justicia, hizo la reforma de la Justicia, fue ministra de Relaciones Exteriores. Soledad Alvear fue la que le dijo no a Bush cuando se hace la guerra de Irak. ¿Te acuerdas cuando se invade Irak? Ella le dijo que no a Bush. O sea, estamos hablando de una mujer del nivel de Angela Merkel, estamos hablando de una mujer de ese nivel. ¿Evaluarían una primaria con demócratas y Chile Vamos? Son temas que nosotros vamos a hablar en su momento. Hoy día estamos en la elección municipal, pero nosotros tenemos muchas cartas. O sea, estoy pensando hoy, Jorge Burgos, que fue un gran ministro interior. O sea, el último ministro interior de verdad en materia de seguridad fue Jorge Burgos. Sarkozy, que es un tremendo constitucionalista. ¿La ministra Toá no es una ministra de verdad? A ver, para que no se me entienda mal, cuando uno habla de un ministro interior empoderado como Jorge Burgos, y después del vinieron varios, no lo digo porque sea mi jefe, porque fuera mi jefe. Yo cuando tuvimos que resolver temas lo resolvimos. Yo voy a poner un ejemplo. Francisco Guanchumilla era intendente de la Araucanía, todos los días se quemaban camiones en la autopista. Jorge hizo una jugada, me volvió de intendente, se quemó un camión después y nunca más se quemaron camiones. Se quemaban en iglesias, no se quemaron en iglesias. Toda esa gente está detenida y le logramos dar una tranquilidad y paz a la región como nunca tuvo en ese momento. Nosotros en ese minuto estábamos en el lugar número 68 de índice de terrorismo. Con el presidente Piñera bajamos al 20 y con el presidente Boric estamos en el 17. Mientras más abajo, peor. O sea, me explico, Colombia está 15, nosotros estamos 68. Entonces teníamos un ministro, cuando yo digo eso, teníamos un ministro que además dejaba jugar, delegaba y tomábamos decisiones. Nunca me olvido cuando él me dijo, toma tal decisiones, pero es tu responsabilidad. Y por tanto, yo siento que eso es lo que nos falta. Si uno observa hoy día, por ejemplo, los delegados presidenciales, que son más o menos como los intendentes, en mi caso la Araucanía, no toman decisiones. Entonces, está muy entrampada en la pelea chica y necesitamos figuras también que tengan un poquito más de porte. Y por eso digo, Amarillos tiene esa figura. Diputado, round de preguntas cortas. Vamos. Respecto de la polémica presidencia en el Senado, ¿la senadora Rincón rompió el acuerdo establecido?
No lo rompió porque el acuerdo... ¿A pesar de la carta que se hizo pública después? No, porque no lo rompió porque el acuerdo era que ella iba a subir a Hacienda, pero nunca firmaron el acuerdo para subir a Hacienda y por tanto ella, en definitiva, cuando no se le cumple, ella finalmente da un paso al costado. Otra pregunta corta. ¿Qué están dispuestos a hacer desde la oposición para que el Partido Comunista no llegue a la presidencia de la Cámara de Diputados? Todo. Tengo ¿Todo? una diferencia ideológica de fondo. Yo tengo un concepto de democracia representativa republicana. Yo no creo en la lucha de clase. O sea, eso está bien para fines del siglo XIX, pero no creo en la lucha de clase. Y el Partido Comunista todavía tiene ciertas expresiones respecto, no ciertas, sino que cree en la lucha de clase, pero sobre todo hay una diferencia de fondo conmigo en el Partido Comunista. Yo defiendo los derechos humanos aquí y en cualquier parte del mundo. El Partido Comunista no. En Venezuela le da lo mismo los derechos humanos, en Cuba le da lo mismo los derechos humanos y en Nicaragua le da lo mismo los derechos humanos. Yo donde sea. Diputado, ¿cómo ve el Chile que viene? Pregunta de rigor en nuestro programa. Yo lo veo con esperanza, yo lo veo con mucha esperanza. Yo vengo, imagínense, yo no estaría sentado acá, pues yo vengo de una familia modesta, somos 16 hermanos, mi madre una dueña de casa maravillosa, mi padre dirigente sindical. Yo antes de entrar a la universidad tiré un carro de verdura en las calles de Temuco. Y por tanto sé lo que pesa una caja de plátano, y si uno compraba una caja de plátano de 19 kilos y una de 21, eran 2 kilos de diferencia, y eso hacía la diferencia, y uno la pesaba. Pero también tenía un sueño que era doctorarme en filosofía política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Yo no estudié en el colegio alemán, estudié en una escuela pública, puras escuelas públicas. Y aprendí de viejo allá, y estudié y me doctoré en filosofía política. Yo soy una persona de esperanza, yo soy una persona que tiene esperanza y le tengo esperanza en Chile, por eso me dedico a la política. Y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Y creo que Amarillo juega ese rol. Juega el rol de los acuerdos. Y que nosotros no nos avergonzamos de los acuerdos, de ser esa política moderada. Al contrario, nosotros no nos avergonzamos porque en el fondo lo que nos interesa es el bien de Chile. Que este país le vaya bien. Y si le va bien, mucha gente como yo va a poder estar sentada el día de mañana seguramente con otro Ignacio Franzani y otro tipo como yo acá. Diputado Andrés Jonet, muchas gracias por esta conversación con el Chile que viene. Todos nuestros cortes y destacados en cada una de las plataformas de Súbela y Súbela News. Cuídense mucho y será hasta un próximo Chile que viene.